Buenas tardes a todos, estimados clientes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este nuevo webinar, en este contexto donde encontramos los mercados internacionales y en Argentina sumamente volátiles. Nuestro objetivo es siempre acercarles la visión de los especialistas para que a la hora de tomar las decisiones de sus inversiones tengan la información de aquellos que más informados están. En esta oportunidad nos va a estar acompañando el doctor Arriazu. Muchos ya lo conocen por su alto conocimiento y bueno, por toda su trayectoria a lo largo de lo que es la parte económica local e internacional. Agradecemos también a el equipo de Black Toro por acompañarnos en la presentación. Les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas a medida que el doctor Arriazu va haciendo su exposición, que luego iremos respondiéndoles a medida que termine la exposición. Doctor Arriazu, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación. Le agradecemos nos comparta su visión, tanto de lo que está sucediendo a nivel internacional y local, que es bastante agitado, le pondría la palabra. Así que sin decir mucho más, le dejo a usted que prosiga con la exposición. Gracias, Marco. Voy a compartir primero pantalla. Vivimos en un mundo muy volátil. Esa volatilidad ha aumentado en los últimos tiempos. Casi todos los días tenemos nuevas noticias. Hoy el mercado realmente fue una montaña rusa, siguiendo las declaraciones de Powell. Y lo que voy a tratar de hacer en un corto periodo de tiempo, tratar de ver las principales fuerzas que están detrás de la economía y de los mercados. Voy a dedicar 20 minutos al mundo, 10 minutos a la Argentina y luego preguntas. La primera pregunta que todo el mundo se hace es si es inevitable una recesión. Muchos economistas dicen que se invirtió la curva de rendimiento, que eso anticipa una recesión. El propio Powell dijo hoy de que un soft landing va a ser una tarea difícil. Yo creo que es posible evitarla. No es posible evitar una desaceleración. Para eso vamos a comenzar con el año 2020, la pandemia. La pandemia produjo la más profunda caída de actividad económica desde la Edad Media. 30-40% de caída instantánea en casi todos los países en el PBI. Al mismo tiempo es la más corta. Para la inmensa mayoría de los países duró 2 meses, para los terceros 3. De todas maneras, si tomamos el año en su conjunto, es la primera caída importante del PBI desde la Gran Depresión, 3,1, con enormes diferencias. Estados Unidos 3,4, Europa 6,4. El único positivo es China, pero porque China comenzó antes la pandemia. Porque no es la pandemia la que produce la caída de actividad, sino es el aislamiento que destruye la base de la economía moderna. Ahora, miren el rebote de la economía en el 2021. Es como si no hubiera habido recesión, compensó todo lo anterior. Seamos cuidadosos cuando miramos la comparación de números, porque este número es sobre un número más bajo. Por ejemplo, Argentina tiene 9,9 y luego tiene 10,3, pero eso no significa que Argentina está arriba de lo que estaba antes de la pandemia, porque el 10,3 es de un número más bajo. Si ustedes comparan, es 1% por debajo. Estas son las proyecciones que hizo el Fondo Monetario durante el 2022. Cuando sacó la de octubre, nosotros dijimos, es imposible. Digamos, no hay capacidad productiva para esto. Estados Unidos, la capacidad crece al 2%, ya está en plena uso de la capacidad, no puede crecer al 5,2. Luego lo bajaron a Estados Unidos al 4. Luego vino la guerra. Inmediatamente después bajaron el mundo a 3,6. Estados Unidos a 3,7, Europa 2,8. Ahora el Banco Mundial
acaba de sacar 2,8 para el mundo. Mi cálculo es que es muy poco probable que haya una recesión a nivel mundial. Algún país puede tener recesión, pero que básicamente la economía mundial va a estar alrededor del 2%. ¿De dónde saco ese argumento? Bueno, comencemos, y esto es lo que esperaban para el 2023, o sea, una normalización total, como si no hubiera habido pandemia. Claro, que en el medio hubo una guerra, pero acá también piensan que la guerra era muy corta, como se equivocaron. Estas son las proyecciones que hacen los miembros del Comité de Política Monetaria de Estados Unidos. La hacen cada 3 meses. Era interesante, hace un año era como 7% de crecimiento. En marzo el promedio estaba cerca de 3, como el fondo. Miren dónde está ahora. Alrededor de 1,5. Y hoy Powell dijo, digamos, de que es difícil. Larry Summers, el primero en realmente hablar de inflación y de preocuparse, dice que es posible evitar una recesión. Yo también creo. Pero si todo el mundo cree que va a haber una recesión, es la profecía autocumplida. Sigamos. Esto es para mí el cuadro clave de Estados Unidos. Y explica actividad, explica crecimiento, implica inflación, implica un montón de cosas. Esto era el ingreso bruto de la familia mensual anualizado. ¿Ok? Esto es lo que recibían todo el tiempo. Por salario, por ganancia, por transferencia, que son jubilaciones. Pagaban esto de impuestos, esto era el ingreso neto. Gastaban esto y ahorraban esto. Durante la pandemia, a pesar que cayeron los salarios y las ganancias, recibieron más plata que antes. Y como no podían comprar y había miedo, miren cómo bajó el gasto y miren lo que le pasó al ahorro. Y todo esto fue a comprar bonos y fue a comprar acciones y, digamos, y aumentó la burbuja que ya había. Luego hubo un periodo de normalidad donde volvieron prácticamente a donde estaban antes y luego vino el populismo. El paquete de marzo del 2021 que aumentó 30% el ingreso de la gente. Miren la capacidad de ahorro de la gente, eso produjo un montón de problemas. Y esto es el inicio de la inflación verdadera. Ahora, si ustedes miran ahora, van a ver cómo esto está estabilizado, cómo los gastos aumentaron frente al... pero están estabilizados, esto es el nominal, y miren cómo cayó la tasa de ahorro, de acá a acá. Cuando comenzó la pandemia, todo el mundo decía, vamos a hacer un mundo nuevo, espiritual. Yo dije, ni por broma, cuando haga la gatera, todo el mundo va a salir automáticamente y todo el mundo, digamos, va a venir los años locos. Ya van a ver que vinieron los años locos, pero con una diferencia. Y es que la gente eligió no trabajar. Va. Presiones inflacionarias. Si alguno de ustedes leyó mi columna de este domingo, van a ver la diferencia entre lo que son aumentos de precio por cambio de precios relativos y aumentos de precios por procesos inflacionarios. Esta es la tasa mensual de inflación en Estados Unidos, la zona del euro, Reino Unido, China y Brasil. Y ustedes van a ver que el pico fue en marzo, donde el mundo estaba con una inflación del 17%. Cayó en abril, rebotó en mayo, y mi cálculo es que en junio va a dar más abajo. Esta es la tasa anualizada, que sigue subiendo. Claro, todo el mundo menciona la tasa que quiere. Por ejemplo, hoy, Reino Unido, récord de la historia. Sí, pero miren la tasa mensual en el Reino Unido. La segunda cosa que no toman en cuenta es miren cuánto subió la energía. Y esto explica gran parte de la inflación en el mundo. Entonces, si yo quiero ver los índices para adelante, tengo que estar proyectando esas variables. Y esto es lo que se llama la núcleo, que es excluyendo energía y alimentos. Ustedes van a ver que está relativamente estancada y cayendo un poco. Cuando uno mira inflación, cuando mira el aumento de los precios, hay que distinguir
la suba por cambio de precio relativo, por ejemplo, la sequía en el Cono Sur. Eso comenzó a hacer aumentar los precios de los granos. El intento fallido de cambio de la matriz energética sin tener alternativa. Eso hizo subir el precio del petróleo junto con el acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Los problemas logísticos que hizo quintuplicar el precio del flete. Y la invasión rusa a Ucrania. ¿Por qué llamo cambio de precios relativo? Porque si hay una buena cosecha, digamos, se normaliza el tema logístico, los precios caen. Por lo tanto, eso no es inflación. Inflación es esto, es suba permanente del nivel de precio y eso está siempre ligado a política monetaria y fiscal. Ahora, al mismo tiempo, tiene impactos en otras cosas. Por ejemplo, en el mercado laboral y la suba del costo laboral unitario y en la suba del precio de los inmuebles. Ustedes recuerden que en Estados Unidos 42% del índice es lo que se llama shelter, o sea, relacionado con el inmueble. 20% es renta imputada a la vivienda propia, 11% es alquileres, 4,5% son muebles, amoblamiento para la casa y el resto es combustible. Entonces, si uno quiere pronosticar, tiene que pronosticar qué le va a estar pasando a los mercados alimenticios y de energía, tiene que estar sobre todo viendo qué le pasa a la política fiscal y monetaria, y luego estos efectos indirectos. Entonces, sigamos un poco ahora. Estas son las proyecciones del fondo para Estados Unidos, Europa y los países emergentes. Es a través del tiempo y cada una de las líneas es cada proyección. Y ustedes van a ver cómo se equivocaron rotundamente, como se equivocaron casi todos. Pero miren cómo en todos los casos ven que la inflación va a caer rápidamente. Yo soy de los que creo que la inflación va a caer rápidamente. Yo creo que la inflación anualizada va a seguir subiendo 2 o 3 meses, digamos, y luego va a comenzar a caer, la de 12 meses. Pero siempre y cuando no se agrave la guerra, porque esa es la gran incógnita que tenemos. Acá tienen ustedes la tasa de inflación total en Estados Unidos de la década del 60. Esto es Vietnam, esto es la primera crisis petrolera, la segunda, acá viene Volcker, esta es la única caída que es durante la crisis del 2008-2009 y ahora estamos acá. Entonces mi cálculo es que esto va a ser así. Sigamos. Bueno, miren la Fed. En marzo estaba pensando para este año en promedio 4% de tasa de inflación. Ahora la llevó al 5%, pero hoy estamos en 8 y pico. Eso implica de que claramente los miembros de la Fed están pensando que la inflación va a caer. Acá está el más pesimista. Bueno, ¿por qué va a caer? El Tesoro y la Fed actuaron irresponsablemente en el 2021, no en el 2020. 2020 era absolutamente necesario lo que hicieron. 2021 fue populismo puro. Miren, por ejemplo, el déficit fiscal acumulado de Estados Unidos. Son 12 meses acumulados. Acá está la pandemia, lo tenían que hacer. Pero miren, en marzo del año pasado, en 12 meses, 4,2 billones de déficit fiscal. Hoy estamos en 1,1. Esta es la magnitud de la caída. Este es el ajuste fiscal que está haciendo Estados Unidos. Ahí está como porcentaje del PBI. La Fed, que continuó comprando bonos cuando no tenía que comprarlo, en junio del año pasado decía que no iba a haber ningún aumento de tasas este año. En marzo ya pensaba esta dispersión. Y esto es lo que acaban de publicar en junio. Es decir, que todos piensan que la tasa corta a fin de año, la de descuento de la Fed, va a estar arriba del 3%. Y piensan que todavía va a haber un overshooting en el 2023 y que luego va a comenzar a caer.
Ahora, hay dos tasas. Esta tasa es la que mira la gente, a mí la que menos me preocupa. A mí la que más me preocupa es la tasa implícita en los bonos. Y miren lo que pasó. Esta es la tasa 2, que es la que se usa para tipo de cambio, la tasa 5 y la tasa 10. Bueno, está claro que esto quizás fue necesario, exagerado, pero esto fue una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes toman un periodo largo de tiempo, 1880 para acá, la tasa promedio a 10 años fue 4,57, la tasa de inflación promedio 2,2 y por lo tanto la tasa real 2,3. El año pasado tasa promedio 0,66 para una inflación promedio del año de 4,1, 3,5 negativo. Pero eso es absolutamente insostenible. Entonces tenía que, y eso generó una hermosa burbuja. Eso tenía que corregirse por suba de tasa y por baja de inflación. La tasa ahora llegó a casi 3,50, hoy bajó a 3,15. La pregunta es, ¿ya está? Yo creo que va a ser un pequeño overshooting. Ahora, obviamente una baja de tasa produce una burbuja en el mercado de activos, porque el precio de los activos es el valor presente por esa tasa descontado de los flujos de ingresos. Entonces, con una economía creciendo y con tasa baja, todos los activos suben de precio. Ahora, cuando sube la tasa y baja actividad económica, los activos bajan de precio. Y entonces, esto es lo que vamos a hablar. Yo vengo diciendo hace ya casi 2 años que hay una burbuja en el mercado accionario causado por una burbuja en la tasa de interés. Y a principio de año dije que la tasa iba a llegar al 3, superó, y que iba a haber una caída del 30% en las acciones. Tengo que explicar por qué dije eso y si ya es suficiente. Bueno. Este es el PBI desde la década del 50. Este es el patrimonio neto de las familias y ONG, que son los tenedores finales de riqueza. Y este es el cociente. Ustedes van a ver que el cociente estuvo constante acá desde 1951, pero desde 1945 a 1990. Van a ver acá la primera burbuja. Fines de los 90, las tecnológicas, explotó. Esto se fue a 4,2. Después viene la segunda burbuja, la inmobiliaria. Se fue casi a 5 y explotó. Este es el análisis que usé en aquel momento para decir que había una burbuja. Pero mire ahora dónde estamos. 6,25 llegamos. Si esto no es burbuja, como yo siempre digo, soy Cristóbal Colón. Y si eso no explotaba, algo estaba muy mal y tenía que explotar. Bueno, si ustedes miran ahora, este es el patrimonio neto a dónde había llegado a fin del año pasado. Y esto es a dónde llegó el primer trimestre del año. Y la pregunta es, ¿dónde estamos ahora? Bueno, si ustedes tuvieran solamente quietos los precios, como el PBI nominal está subiendo al 10% por año, eso me bajaría 6,24 a 5,70. Y si los activos bajaran 10%, eso me lo bajaría a 5,30. Ahora, nosotros hemos visto acá nada más que una pequeña baja de acciones corporativas, pero miren lo que está en inmuebles, que siguió subiendo. Y al segundo trimestre, ¿qué tenemos? Miren la baja en Standard & Poor's y miren la baja en Nasdaq. Entonces, mi cálculo, digamos, esto entra directamente como tenencias de acciones corporativas, pero es el 70% de los fondos mutuos y el 30% de los fondos de pensión. Entonces, mi cálculo es que ya estamos en 5,30. La pregunta es, ¿ya es suficiente? No, 5,30 no es suficiente. Pero eso no me contesta si esto va a seguir bajando. La pregunta es, ¿no tienen que bajar otros activos? Y la respuesta es, esta es la tasa de interés de créditos hipotecarios. Ustedes saben que hay algo que se llama la carga frontal de la deuda. Mientras más alta la tasa, más rápido pago la deuda. Y hay otro segundo factor,
que es que al subir la tasa aumenta el porcentaje, digamos, de la cuota sobre los ingresos. La gente no los puede pagar y aparte de eso, los bancos no lo pueden prestar. Entonces, miren lo que está pasando con los préstamos hipotecarios. Ahí tienen refinanciación y compra. Todos los datos da que está bajando la cantidad de ventas, aunque todavía los precios con respecto al año pasado siguen subiendo. Dan que aumentó la cantidad de viviendas sin vender y que aumentó la cantidad de vivienda en donde hay un repricing, o sea, cambiar los precios hacia abajo. Mi cálculo es que en variaciones interanuales vamos a ver menores tasas de aumento, pero que definitivamente vamos a ver, digamos, baja de precio de los inmuebles y por lo tanto que vamos a tener el mismo impacto en la parte de patrimonio neto a PBI. Ahora, ¿significa esto que va a bajar la tasa de inflación en la parte inmobiliaria porque bajaron los precios de los inmuebles? No, al principio es exactamente al revés. Al principio, cuando sube la tasa de interés, suben los alquileres. Pero cuando comienzan después a caer los precios, ahí comienzan a caer. O sea que yo creo que todavía tenemos 3, 4 meses donde la parte inmueble, digamos, va a estar dando presiones inflacionarias en lugar de deflación. Y lo último de la parte internacional, tuvimos una gran sorpresa. La línea roja es la tasa de desempleo. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay ningún problema para echar o para tomar gente. Y por lo tanto, automáticamente cuando hay un problema suben los desempleos y el dinero se lo dan a la gente, mientras que en Europa, como es más difícil despedir, se lo dan a las empresas. Pero lo que la gente no sabe es que al mismo tiempo publican cuántos empleados están pidiendo las empresas. Y la línea azul es la neta entre los que piden las empresas y el desempleo. Hay casi 12 millones de pedidos de trabajo contra un poco más de 6 millones, digamos, de desempleados. Esto no pasó nunca en la historia. ¿Y por qué es esto? Y porque desaparecieron 2 millones de personas del mercado laboral. ¿Y por qué desaparecieron? Y porque con toda la plata que le dieron, tenían ahorros como locos y además habían subido todos los activos, los fondos de pensión, el precio de la vivienda, se sentían, ¿para qué voy a trabajar? Yo ya estoy hecho. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Se están gastando los ahorros y al mismo tiempo están bajando los activos. Así que mi cálculo es que van a volver gradualmente al mercado laboral. Pero mientras tanto, miren lo que le hace al salario. Este es el total de la economía. Estos son los que compiten con el extranjero. Estos son los servicios. Y este es ocio y hospitalidad, que como estuvo cerrado más tiempo, es la que más perdió y la que más le cuesta conseguir. Claro, la contrapartida de eso es que hizo subir el costo laboral unitario, bajó la productividad y presionó a la inflación. Bueno, ese es el mundo. Argentina vive en ese mundo. Podría haber puesto la parte, digamos, agropecuaria, de los cambios de precios internacionales, los temas geopolíticos. Da la casualidad que los superavitarios son deficitarios en energía y alimentos y van a perder ese superávit. Eso es la razón por la cual se está devaluando el yen, digamos, y se está devaluando el euro. Y los deficitarios, Estados Unidos, Brasil y Australia, son los grandes beneficiados por los cambios de precios relativos. Argentina muy beneficiado en alimentos, muy perjudicado en la parte energética. Hoy salió la balanza comercial argentina, 350 millones de superávit contra 1.600 el año pasado, y gran parte del deterioro es importaciones energéticas. Entonces, sigamos. Argentina. ¿Qué está pasando con la actividad económica? Este es el índice mensual desestacionalizado del año pasado. Ustedes van a ver que venía cayendo hasta mayo y de ahí comenzó a subir. ¿Por qué subió?
Primero y por lejos lo más importante, porque se normalizó la movilidad. Apple publicaba diariamente el índice de movilidad y cuando uno lo correlacionaba con la actividad era idéntico. Segundo, porque hubo suba de precios internacionales el año pasado, cuando todavía no subió la energía, que nos había dado 12.500 millones de dólares de mejora del valor de la cosecha. Y tercero, el plan Platita. Acá fue la primera parte de Guzmán, lo que tanto se enojó Cristina, y después vino el plan Platita. Ahora, miren este año, además de serrucho, si yo lo dejara constante, van a ver que interanual estamos por debajo de diciembre. Pero, o sea, dentro del año. Pero cuando miramos la comparación con el año pasado, estamos en valores positivos. Si se hubiera quedado quieto, eso daría 4% de crecimiento este año promedio contra 0 entre punta. ¿Cuál es mi cálculo? Que entre punta va a haber caída, pero que en promedio va a dar ligeramente positivo. ¿Y por qué digo que va a haber caída? Porque en Argentina lo único que importa, porque no invertimos y no aumentamos la productividad, son las variaciones en la demanda. Hay factores externos, internos y exógenos, y no hay factores que me hagan aumentar la demanda. Digamos, porque lo fundamental es la confianza, los movimientos de capitales. Cada dólar que yo compro es un dólar menos de demanda interna. Cada dólar que yo deposito y que el Banco Central no presta, sino que lo mantiene en la forma del ELIX, es un dólar menos de demanda interna. Aparte de eso, hay un acuerdo con el fondo que no estamos cumpliendo, de que hay que ajustar la parte fiscal, y hubo sequía. Entonces, la única manera que haya acá un crecimiento importante es que mejore la confianza. Y por ahora no se ve mejora de confianza. Inflación y la calecita de precios relativos. Esta es la tasa de inflación de Argentina mensual anualizada. Cada una de estas puntas es por movimiento cambiario, que es por lejos lo más importante en inflación en la Argentina, pero esta no lo es. Entonces tenemos que explicar qué está pasando ahora, que con un paralelo que cayó, una brecha que cayó, y un oficial que subió menos que la inflación sube de todas maneras. Y para eso voy a explicar lo que se llama la calecita de los precios relativos. Si yo les pregunto a ustedes cómo está el tipo de cambio oficial, la mayoría me va a decir atrasado. Si les pregunto cómo están las tarifas, me van a decir atrasado. Si les pregunto los salarios, me van a decir atrasado. Si les pregunto a lo de las prepagas, me va a decir atrasado. Si está todo atrasado, ¿cuál está adelantado? Porque la economía solamente fija precios relativos. Lo que la gente llama atraso es su aspiración de volver al máximo precio relativo histórico que tuvo, que en ese momento había otro que lo tenía para el otro lugar. Y cuando ustedes suman las aspiraciones de todos los sectores, da 3 veces el PBI, lo cual es una imposibilidad. Pero todo el mundo lo intenta. Entonces, miren cómo funciona. Supongamos que yo hubiera comenzado el año con lo que mucha gente decía, devalúo bajo las restricciones. Bueno, eso automáticamente se va al nivel de precio. Pero ¿cómo? Si no hay dinero, perdón, yo soy ortodoxo monetario, pero digamos, el precio del trigo, si no vendo adentro, lo vendo afuera. El precio sube. Digamos, después el gobierno no querrá, pero el precio sube. Y eso le sube el costo a los sectores no comerciales. Entonces, cuando miran precios relativos, cayó el salario real, cayó la tarifa real, cayeron los márgenes, subió el tipo de cambio. Pero entonces viene lo de las tarifas y dice, no, espera, soy yo el que estoy atrasado. Aumentar. Y esto va directamente al índice de precio, pero también va a los costos. Entonces termino con esta situación. Mayor caída de margen, mayor caída del salario real, pero se recuperó la tarifa. Entonces viene el asalariado y dice, espera, que soy yo el tonto acá. Entonces pide aumento de salario. Miren cómo va subiendo los precios. Y entonces miren lo que le pasa a los precios relativos. Todos estos son nominales, estos son los relativos.
Y de pronto viene el resto de las empresas y dice, me subieron los costos, me subieron los salarios, me subieron las tarifas, me subieron, digamos, no, yo subo. Y entonces pasa esto. Y ahora, fíjese que casi no cambié nada. Pero ahora viene el tipo de cambio y dice, me volvieron a tasar el tipo de cambio. Y nosotros los economistas por detrás tasaron el tipo de cambio. Y entonces volvemos a hacer y entramos en la calecita. Y esa calecita puede llevarme a cualquier lugar, a cualquier nivel. Entonces, miren lo que pasó en los primeros 5 meses del año. Esta es la tasa de inflación anualizada de los primeros 5 meses del año. 85,5. Estos son los precios, donde salario es sinónimo de no comerciable, de los diferentes tipos de bienes. Y estos son las variables que lo determinan. Esta es la suba de precios internacionales. Miren cómo el tipo de cambio se movió mucho menos que la inflación, el paralelo muchísimo menos que la inflación. Estos servicios públicos y salarios. Ahora, en la segunda parte lo mismo. Y nosotros estamos cometiendo uno de los peores errores, que es tratar de acelerar la calecita, acortando el plazo de las paritarias, acortando el plazo entre ajustes, y con la idea que yo voy a subir el salario real subiendo el salario nominal, que es lo peor que puedo hacer. Por eso, para parar la inflación, hay que atacar todos los problemas al mismo tiempo. Eliminar el déficit fiscal, dejar de emitir, estabilizar el tipo de cambio nominal y romper la indexación. Nunca lo voy a hacer con una sola variable. Tengo que atacar todos los problemas al mismo tiempo. Ahora, recuerden la diferencia entre inflación y cambio de precios relativos. Bueno. Ahora, dentro de esto, obviamente, perdón, no sé qué pasó acá. Vamos a tipo de cambio y brecha. Esta es la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. Ustedes van a ver cómo estaba cerca de 0. Acá intentaron estabilizarla en 3 y ahora la están llevando al 4,5. Y hay presiones para seguir subiendo. ¿Es posible que la suban? Sí. ¿Es posible un salto? Muy poco probable, porque eso sin un programa y sin confianza lo único que haría es armar una espiral hiperinflacionaria. La única forma es que haya un gran problema político o que venga alguien que crea que esa es la solución. Miren ahora el oficial y el paralelo. Y la brecha. Todo el mundo habla de esta caída de la brecha. También el año pasado hubo caída de la brecha. Y ahora está subiendo. ¿Por qué cae y después por qué sube? El mercado cambiario es la contrapartida del mercado monetario, porque yo cambio pesos por dólares. Si yo emito más que lo que la gente quiere tener, si tengo tipo de cambio fijo, pierdo reservas, si tengo tipo de cambio flotante, se devalúa, y si tengo controles de cambio, aumenta la brecha. Lo contrario ocurre si emito menos que lo que la gente quiere tener. ¿Qué significa acá? ¿Que emitimos menos que lo que la gente quería? Exactamente. Pero ¿cómo si le están dando plata al gobierno? Sí, pero el gobierno le está depositando plata al Banco Central. Hasta acá. En abril no pasó eso, en mayo volvió a pasar, y ahora pasó que la gente comenzó a tener miedo, digamos, de las renovaciones de vencimiento. Este es el déficit primario en Argentina. Está en moneda constante y como porcentaje del PBI. Miren lo que está pasando ahora. Esto es el año pasado. Y esto es como viene este año con los datos de ayer. Y esto es metodología fondo, que es ligeramente distinta. O sea, cumplimos la meta del primer trimestre, la del segundo no tanto. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la parte monetaria? Es esto. Lo verde es cuánto dinero le dio el Banco Central al Tesoro. Ustedes notarán que enero, febrero y marzo negativo. Abril positivo, mayo negativo. ¿Por qué? Amarillo es cuánto financié neto de vencimiento en el mercado de capitales. El déficit es esta parte marrón.
Y el azul son triquiñuelas contables realmente increíbles. Digamos, después si quieren me preguntan cómo son las triquiñuelas contables, pero son increíbles. Bueno. Por último, lo que está pasando en este momento en el mercado de pesos. Estos son los vencimientos que hay de deuda a tasa fija. Estos son los vencimientos indexados. Estos son los vencimientos de dólar link. Y esto es el déficit fiscal de mínima. Y esto es lo que hay que renovar. Es mucho, comparado con otros países, nada. Pero si la gente no me quiere renovar, $1 es mucho. Es lo que nos pasó con la deuda externa y ahora nos está pasando con la deuda interna. Pero además, al ser deuda indexada, yo pierdo el impuesto inflacionario. Todo el mundo habla de los LELIQs y compañía, que ese es el problema que está oculto. Eso no es así. Miren la deuda, esto es en moneda constante, cómo subió la deuda indexada. Y es obvio, si es lo único que la gente coloca y tengo déficit fiscal, tiene que estar subiendo. Ahora, miren sin embargo, en moneda constante que le pasó al LELIX y a Pases. Cayó. Pero ¿cómo? No es que está explotando, nominal. Pero esto es a tasa fija y se licúa con la inflación. Los bonos indexados no se licúan con la inflación. Lo que está pasando es que de golpe la gente dijo, no me van a pagar. El gobierno en realidad tiene tres alternativas. La ideal es dar confianza. Esa está dudosa. La segunda es agarrar y decir, digamos, bueno, al vencimiento pago. Eso aumenta la brecha. La tercera es decir, tenías un vencimiento, reperfilo. Eso es lo que le tiene miedo a la gente. La cuarta es la que está haciendo ahora, que es tratar de hacer un canje antes que se produzcan los vencimientos. Bueno. Claro, mira lo que pasó cuando hubo, digamos, todo eso hay que hacerlo con este nivel de confianza en el gobierno. Y con peleas dentro del gobierno, con peleas dentro de la oposición. Con un discurso, digamos, que va completamente en contra de lo que se necesita para que la gente me renueve. Entonces, esos son los problemas que tiene Argentina en el corto plazo. Y estos problemas van a hacer que tengamos tiempos difíciles. Porque con caída de actividad, caída del empleo, caída del salario real, aumento de la inflación y problemas en el mercado, digamos, aumento de la brecha y problemas de desconfianza en renovación, claramente van a ser momentos difíciles. Digamos, ojalá me equivoque. Paro acá y dejo para que ustedes hagan las preguntas. Bueno, clarísimo, doctora Arriazu, muchas gracias por la presentación. Nos están llegando de forma directa varias preguntas, ahí que las vamos a ir coordinando con Guillermo Quiroga, el Head Advisory de Puente. Guillermo, ¿vas pasando las preguntas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Voy a ordenar algunos temas en común de varias preguntas que están llegando por distintas vías. Y la primera sobre la temática internacional, sobre todo con lo que mencionó de este escenario en el cual la Reserva Federal podría evitar una recesión a través de este proceso de subas de tasas que están realizando partiendo del punto actual de actividad. Pero más allá del escenario actual y dónde estamos parados, teniendo en cuenta que al menos la visión de consenso es que la Fed viene corriendo atrás de la inflación y que se puede implicar un riesgo en el cual se les pase la mano con la suba de tasas. ¿Tendríamos que preocuparnos para los siguientes 2 años de algún escenario de recesión técnica o es algo que va a ser bastante más natural por lo que viene siendo este ciclo económico? A ver, a mí la que me interesa es la tasa implícita en los bonos, no tanto la tasa de descuento del central, porque ahí lo que yo miro es qué le está pasando a las reservas excedentes y qué está pasando a cuánto va al mercado. Veo la parte cuantitativa más que la tasa. En el mercado de bonos, como dije, llegaron a tener 4.2 billones de déficit, lo cual implica que tenían que emitir 4.2 billones como mínimo. De eso, 2.6 lo compraba la Reserva Federal. O sea que al mercado iba 1.4. Eso
¿quiénes los compraban? Lo compraban un poco los extranjeros, los que huían de Europa, pero sobre todo los que estaban recibiendo enormes transferencias de parte, digamos, del gobierno. La tasa de ahorro que les mostré. En este momento mi cálculo es que el déficit va a ser de 1 billón nuestro, 1 trillón americano. Entonces uno diría, bueno, muy bien, sí, pero la Fed va a vender 1 billón en lugar de comprar 2,6, con lo cual la oferta neta en el mercado es 2 billones. Japón va a dejar de tener superávit en cuenta corriente por el aumento, digamos, de los alimentos y la energía. China va a estar cerca de dejarlo y además tener una pelea. Entonces, lo único que podían es los capitales que, digamos, salen de Europa. Entonces, los que tendrían que comprarlo serían los propios norteamericanos. Para eso tienen que bajar el gasto y tienen que subirle la tasa de interés. Entonces, esa baja del gasto claramente va a generar una baja en la actividad económica y puede llegar a generar una recesión. Segunda parte, muchos hablan de que hay recesión porque en el primer trimestre Estados Unidos dio 1,5 negativo de crecimiento. No se fijaron en el detalle. Consumo creció al 3 y la inversión creció al 7. Lo que hubo es una caída de stocks. ¿Por qué? Porque en el cuarto trimestre habían crecido mucho, producido mucho, creyendo que iban a vender más y no vendieron más. Entonces, la demanda interna todavía no está cayendo. Pero es posible que con el efecto riqueza, son más pobres, la gente se asusta, es posible con el que tener que comprar bonos, con menos expansión, menos transferencia, es posible que baje. Pero yo creo que para llegar a negativo solamente ocurre si la gente tiene demasiado miedo. O sea, la profecía autocumplida. Por eso es que yo creo que va a bajar mucho el ritmo de crecimiento. Digamos, es posible que haya recesión, pero yo estoy menos seguro que el consenso de que va a haber recesión. Excelente, muchas gracias. Sobre eso, una subsecuente también con algunas preguntas que vienen del lado del mercado de renta fija, especialmente por las tasas más elevadas que estamos teniendo a nivel de política monetaria, pero también las implícitas en los bonos del Tesoro, de cuándo podríamos tener, de acuerdo a las estimaciones actuales de inflación, un escenario de tasas reales positivas y que eso, por ende, aumente el atractivo sobre las inversiones de renta fija. Sí, hay cosas interesantes, digamos. Yo no sé si ustedes saben que Alemania ya tiene tasa nominal positiva, que estaba en tasa negativa durante un montón de tiempo, pero el propio mercado lo llevó. La primera pregunta en realidad es, así como en el largo plazo la tasa real de equilibrio es 2,2, esa es la que fue, si eso ha cambiado. Entonces mucha gente dice, sí ha cambiado porque hay más activo financiero y por el ahorro. En realidad, digamos, cuando uno mira el tema de poblacional y envejecimiento, hay dos etapas. Una es lo que se llama el bonus demográfico, que cuando dejo de tener hijos me sobra plata. Y la otra es cuando me vuelvo viejo y por lo tanto, digamos, dejo de ahorrar y me tengo que consumir lo que tengo. Entonces, Estados Unidos, Europa definitivamente está en la segunda etapa. Estados Unidos está pasando de la primera a la segunda. Entonces, mi cálculo es que la tasa real de equilibrio va a estar entre 1 a 1,5. Está claro que por ahora no va a ser tasa positiva, porque, digamos, en el mejor de los casos, la tasa a fin de año, digamos, la anualizada puede estar en 4,5, con milagro. La mensual puede estar en alrededor, digamos, de un poquito más bajo que eso, pero todavía sería negativa o ligeramente negativa. Ahora, el año que viene, yo creo que ya puede haber tasas reales positivas. Pero la siguiente pregunta es, ¿a cuánto puede llegar la tasa nominal? Y yo creo que podemos tener un overshooting que llega a cerca de 4. Pasando a otra pregunta sobre la parte internacional y después paso a las de Argentina, de si tenemos el escenario de un aterrizaje suave o de soft landing, como lo llama la Reserva Federal, en ese sentido, ¿cómo queda el mercado de renta variable? ¿Pueden las compañías mantener sus márgenes y con eso propiciar algún rebote en las valuaciones desde el punto de vista de los fundamentos, o todavía le queda
de baja a esos niveles que veníamos trayendo desde el 2021? Bueno, ustedes habrán visto, digamos, el instrumento que yo uso, que es la relación patrimonio neto PBI. Esa es poderosísima para proyectar. Se puede demorar un año y medio, pero a la larga siempre será. Hoy en día mi cálculo es que estamos en 5.30. Yo le dije que fue 3.5 el equilibrio hasta el 90. Es posible que después haya subido un poco. ¿Hasta cuánto tiene que bajar? Yo creo que puede bajar hasta 5, un poco debajo de 5. Ustedes recuerden que, digamos, la gente no se da cuenta de la diferencia entre nominal y real. El actual nivel del Standard & Poor's, en términos reales, es igual al del nivel prepandemia. O sea que la inflación, digamos, hay todo un tema ahí con la inflación metida de por medio. Yo personalmente creo que todavía hay un poco para bajar en acciones, no demasiado. Creo que hay bastante para bajar en inmuebles, a pesar que esta vez no tenemos ni las tasas flotantes, ni tenemos el exceso de endeudamiento para comprar inmuebles, pero claramente subieron como todos los activos. Y dentro de los sectores, yo creo que ya comienzan a haber oportunidades. Pero esos son para los técnicos, digamos, es para Puente, para Black Toro, digamos, son para los que están. Digamos, yo no me dedico a esa parte, sí tengo ideas claras, digamos, hay varios sectores que hay que mirar de cerca. Sector, digamos, militar, están todos largados en una carrera militar. Los bancos que tienen muchas cuentas corrientes y caja de ahorro, esa tasa no sube, pero subió la tasa activa. Digamos, entonces digamos, eso hay que comenzar a meterse en cada uno, o los que cayeron, las tecnológicas que cayeron demasiado. Pero eso es para el que se dedica a eso, yo no me dedico. Yo creo que en promedio todavía tiene un poco más para caer. Excelente, muchas gracias, doctor. Continuamos ahora para algunas preguntas sobre Argentina. Esta que llegó, siempre llega en todos los webinars y es bastante sencilla. ¿Qué tan baratos están los activos argentinos? Pero antes de pasar a la respuesta, voy a dar un pequeño dato para acompañar esa pregunta que siempre está presente, que es que si uno toma el rendimiento de un bono soberano de Argentina al 2030, hoy rinde más que sus comparables en bonos soberanos en dólares de Ucrania, país en guerra, y Sri Lanka, país en default. Argentina ni estando en una guerra, ni estando en default. ¿Cómo lo ve ese tema? Esa pregunta la recibo todo el tiempo, incluyendo amigos y clientes de afuera, que me dicen, ya está claro que va a haber un nuevo gobierno procapitalista, está todo bajo, hay que comprar cuando hay sangre en las calles. Yo te iba a hacer una pregunta, digamos, ¿de qué país eres originalmente? Yo de Venezuela, Okay. Y de familia argentina, así que Okay, bueno, pero sos de Venezuela. La pregunta es, ¿Venezuela está barato, toda la parte de inmueble y toda la parte de activos? Todavía sí. Sí. ¿Y están comprando? Algunos. No. Sí, algunos, pero en general no. Yo recuerdo, en la década del 70 me tocaba ir a trabajar a Chile, alquilaba una casa en Chile. Y alquilé una casa que había estado en su momento a $200.000 y la habían comprado a 20.000. Y hoy está a más de $2 millones. El problema es la confianza de qué es lo que van a hacer. Argentina está barata, pero la pregunta es que digamos que puede estar más barata todavía. Vos mencionaste un ejemplo muy claro que es el ejemplo de los bonos. Hace ya 3 meses que me dijeron el mismo argumento que me estás diciendo. Y yo dije, digamos, no todavía, porque todavía va a tener que pasar todo el mal rato de toda la discusión interna, que puede venir alguien que te diga, ¿sabe qué? A partir de mañana no te pago nada, no vale nada. Te defolteo. Quiero aclarar que la deuda imperial rusa siguió cotizando al 5% desde la Revolución Rusa hasta el final. Y que después la pagaron, digamos, no me acuerdo si más del 20%. O sea, el que juega largo puede agarrar y jugar en algún activo argentino. Los inmuebles en Argentina están cayendo.
de precio. Alguna gente dice también tan barato. Sí, sí, pero te cuadruplicaron el precio del impuesto, te pusieron una renta por vivienda no usada, cuando ya hay un impuesto a la renta presunta en ganancia. Digamos, y siempre te queda la posibilidad, si eres de Venezuela, expropiese. Digamos, con lo cual, lo que te quiero decir es, hay que tener coraje. Está barato. Digamos, yo no lo tengo. Ahora, una pregunta que relaciona el ámbito internacional con Argentina. En principios, observando algunos periodos en la historia, cada vez que Estados Unidos ha subido la tasa de interés de forma relevante, los países emergentes tienden a resentirse un poco. Si bien Argentina no tiene acceso hoy tangible al crédito internacional, ¿podría este proceso de suba de tasas eventualmente tener un efecto desde el punto de vista comercial, pensando en que dólar fuerte típicamente puede colocarle un techo a las valuaciones de los commodities y las materias primas? En realidad es un tema interesante, digamos. El tema de las commodities tiene dos componentes. Uno es el propio del mercado. Y el otro es que, como están expresadas en dólares, cuando el dólar se aprecia, bajan el precio de las commodities. La suba de principios de la década del 2000 no fue por China. Fue básicamente porque el dólar se fue de 0,80 a 1,57. Justamente porque Estados Unidos bajó la tasa de interés cuando Europa la subía. En este momento, digamos, y cuando nosotros hacemos las correlaciones, nos da más o menos 50% y 50%. En este momento se perdieron 76 millones de toneladas en la producción de Ucrania. Pero se compensó 30 millones de toneladas en la sequía del Cono Sur. Esa parte la hace subir y la apreciación del dólar en realidad le puso un piso. O sea, digamos, impidió que suba más. Impidió que suba más. Cuando uno mira digamos, la relación diferencial de tasa de interés y tipo de cambio euro-dólar, la correlación es perfecta en el mediano plazo. Y por ese dato, hoy tendría que estar en 1,08 el tipo de cambio. Está en 1,05. Puede llegar a 1,02. Lo que te quiero decir es que no lo veo demasiado, digamos, fortaleciéndose mucho más al dólar. Está beneficiado, está contra respecto a un montón de países. Entonces, sí, lo que estás diciendo es correcto, pero no le doy tanta importancia. Bien. Ahora, otra pregunta más sobre el mercado local en Argentina. Pensando en las compañías que claramente tienen necesidades en pesos y obviamente la necesidad de buscar ciertas coberturas. Con el reciente desempeño en la deuda en pesos y sobre todo la indexada a la inflación, ¿observa algún riesgo tangible de que efectivamente hagan alguna modificación en ese tipo de deuda o es un tiro al pie directamente? Mire, una forma que yo lo pongo es, si alguien nos mirara desde Marte con un larga vista, no viniera para acá, diría, este es un país que es acreedor neto del mundo, cosa que es cierto. Sector privado es fuertemente, digamos, acreedor neto del mundo. Sector público neto, bruto es 100%, un poco menos de deuda, neto es 50%, menos que el promedio de América Latina y menos que el promedio de Europa. Tenemos superávit en cuenta corriente, lo cual implica que no estamos gastando más allá de nuestros medios. La deuda en pesos que todo el mundo tiene tanto miedo es menos del 20% del producto. Entonces la gente diría, y además está barato, vamos de cabeza a la Argentina. Claro, es un país que defaulteó 9 veces, que sigue hablando de defaultear. En consecuencia, el problema argentino es un problema de confianza. Digamos, lo que vence, comparado con lo que vence en Chile, Brasil, Colombia, Perú, nada. Pero si la gente no te tiene confianza y no te quiere renovar $1, es demasiado. Argentina no se puede dar el lujo de tener un déficit fiscal, porque no tiene cómo financiar. Entonces, la pregunta es,
Si aumenta la desconfianza, ¿qué va a pasar? Lo que dije hace rato, el gobierno tiene la alternativa. O emite, en cuyo caso aumenta la brecha, o, digamos, reperfila, en cuyo caso, digamos, hay una bronca brutal, o te hace un canje, digamos, pero no hace lo que realmente necesita hacer, que es dar confianza. Decir, yo no voy a estafar, yo voy a cumplir con mis compromisos. ¿Okay? Ese es el problema argentino. Entonces, el que viene de Marte, digamos, y invierte en la Argentina, tiene un gran problema. Gracias, doctor. Marcos, ¿quieres ir con la última? Hay, sí, muchísimas preguntas que van llegando que vamos a ir después contestándoles de forma directa y para ya cerrar con la última pregunta. Y en línea con lo que estaba mencionando, doctor, hoy se van acumulando, la consulta que va llegando es hace un mes el contado, la brecha estaba valiendo 200 por cada dólar y los bonos con SER rendían negativo. Hoy está en 240 el contado, básicamente, y los bonos SER ya rinden entre SER, o sea, inflación más 15%. Lo cual, la tentación, no la tentación, sino la pregunta que viene es para aquellos que tienen la opción de poder hacer contado o ven la opción de poder entrar en los bonos con SER, si bien algo ya mencionó, para que tenga un perfil más conservador, le conviene entrar, digamos, comprar dólares a lo que está valiendo hoy 240, o las opciones ya con SER más 15 son atractivas. Es bastante complicada la pregunta porque recuerde que en octubre del 2020, a precios de hoy, el contado con liquidación estuvo a 370. Digamos, nos olvidamos, digamos, el impacto de la inflación. En realidad estuvo 200 y pico, agregarle la inflación de un año y medio. Entonces, lo que uno puede decir es, puede subir bastante. Si la decisión del gobierno es emitir al vencimiento porque no da confianza y no logra dar confianza, la brecha va a subir. Pero al mismo tiempo, está claro que el gobierno posiblemente no quiera reperfilar. Y en ese caso, los bonos indexados están rindiendo, para alguien bien conservador, están rindiendo lo suficiente. Es posible que pierda contra el paralelo si no hay confianza y sube la brecha. Pero de todas maneras, digamos, ganarían contra inflación. Yo creo que hay menos posibilidad de que reperfilen a que emitan. No sé si quedó claro mi respuesta. Quedó clarísima. Muchísimas gracias por compartir su visión y toda la información que ha sido sumamente nutritiva. Le agradecemos el espacio y tiempo de haber compartido hoy con nosotros y con los clientes y amigos que nos acompañaron en este webinar. Y le agradecemos muchísimo y que termine muy bien la jornada de hoy. Muy bien. Bueno, gracias a todos y gracias por escuchar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.